Bien, hoy vamos a ver lo que es el tema de las amenazas contra la información digital, un contexto general de algunas situaciones y elementos que existen en la vida real y que el auditor de TI, ¿verdad? Y entiéndase el contador público, tiene que tener noción de su existencia y aplicar algunas soluciones o medidas preventivas para proteger a la empresa la información de la misma. Vamos a repasar el tema del software, ¿verdad? El software es importante que la gente lo tenga claro, que son básicamente los componentes lógicos, es decir, los programas mediante los cuales todos los artefactos de tecnología logran hacer sus cometidos. Entonces, dentro de los componentes lógicos, dentro del software, tenemos evidentemente el sistema operativo, como el Microsoft Windows, que tenemos ahí el logo en la esquina superior derecha, y también Mac, por poner un ejemplo. También tenemos algunos software que tienen que ver con soluciones específicas, como el Microsoft, digamos, Project, por poner un ejemplo. También tenemos algunas aplicaciones para dispositivos móviles como tabletas y teléfonos celulares, como el Viber, que lo pusimos aquí, y también las suites de oficinas, ¿verdad? Que son aquellos grupos de programas que nos ayudan en nuestras labores de oficina, a nivel de estudiantes, a nivel de trabajo, en el hogar, etcétera, como el Microsoft Office con sus respectivos PowerPoint, Word, Excel, y también el iWork, por ejemplo, de Mac, con su respectivo Numbers Page y el Keynote. Entonces, teniendo claro esto, pues hablamos un poquito sobre los sistemas operativos que vienen siendo como el sistema principal de una computadora o de un dispositivo móvil como un celular, por ejemplo. Aquí tenemos en esta imagen que, digamos, imaginemos el escenario de que estamos redactando una carta y si estamos trabajando en una computadora que usa Microsoft Windows, entonces cuando vamos a disponernos a redactar una carta, ¿verdad? Ya después de encender la computadora y acomodarnos y demás, pues abriríamos el programa Microsoft Word en este caso, ¿verdad? Así pues, podemos ver ahí en el diagrama que el rectángulo anaranjado seríamos nosotros, imaginémonos ahí sentados en el escritorio y estaríamos interactuando directamente con la aplicación. La aplicación sería el Microsoft Word, pero el Microsoft Word en realidad está corriendo simultáneamente y está siendo apoyado por el sistema operativo que es el Microsoft Windows, sin el cual no podría haber una interacción entre la aplicación y el hardware, ¿verdad? Entonces, el que nos ayuda a nosotros a, a que el software haga lo que queremos que haga precisamente es el sistema operativo por medio también del el hardware. Entonces, cada vez que nosotros le damos clic a una tecla o al botón del mouse, ¿verdad? Es el sistema operativo el que lleva a cabo la orden que acabamos de hacer con nuestras propias manos en términos generales, por supuesto. Sistemas operativos hay cualquier cantidad, ¿verdad? Va a depender también del dispositivo del que estemos hablando. Aquí en imagen podemos ver que pues, tenemos que hablar ahora no solamente de computadoras, sino también de dispositivos móviles como los teléfonos celulares, reproductores de música, tabletas, entre otros. Entonces, vamos a hablar de los principales sistemas operativos. Hay más de 26 sistemas operativos en el mundo, esto en cuanto a computadoras o también, como también se les conoce en otros lugares como ordenadores, ¿verdad? Entonces, tenemos que hay cualquier cantidad de programas, ¿verdad? De sistemas operativos, sin embargo, destacan a nivel mundial tres. El Microsoft Windows, que es el que ha venido imponiéndose en el mercado de hace muchos años, es propiedad de la empresa Microsoft, ¿verdad? También tenemos, bueno, obviamente Microsoft lo que hace es que vende las licencias, o sea, hay que pagar para usar este sistema en nuestros computadores, ya sea una membresía anual como se estaba usando últimamente o comprar ya el programa propiamente por medio de una tienda, entonces se nos permite usar el sistema operativo en el computador. Linux es otro sistema operativo. En este caso, Linux, a diferencia de Microsoft, no es un sistema que se venda, sino que viene a partir de un esfuerzo colaborativo entre varios usuarios que tienen un conocimiento interesante y han ido creando esta herramienta para uso común y gratuito. Es decir, Linux es un sistema que han hecho muchos informáticos alrededor del mundo y lo han ido perfeccionando en un esfuerzo meramente colaborativo. Es decir, la idea es que todos puedan aportar y todos puedan gozar de los beneficios de este programa que tiene muy buena calidad y que
es de orden abierto, es decir, es gratis, ¿verdad? Porque se habla la filosofía de las personas que trabajan desarrollando este sistema, habla de que esto tiene que ser de acceso universal y gratuito. También tenemos el Apple OS, ¿verdad? Que funciona en las computadoras Macintosh. eh, es otro sistema, ¿verdad? Que también pues es propietario de la empresa Apple, definitivamente, y que tiene muy buena calidad y también da soporte a los sistemas. La diferencia entre, bueno, Linux con nosotros dos es que Linux es de código abierto, ¿verdad? O sea, es completamente gratuito. Microsoft y Apple hay que pagar por los sistemas operativos, pero la gran diferencia entre Microsoft y Apple es que el sistema Mac, ¿verdad? Solo va a funcionar precisamente en las computadoras marca Apple, porque Apple siempre se ha caracterizado más bien por ser una empresa que se preocupa por manejar completamente la experiencia del usuario. Entonces ellos no delegan en terceros lo que es la fabricación del hardware y del software, sino que ellos hacen ambos y le venden a la persona el producto integrado como uno solo. Llámese una computadora o llámese, por ejemplo, una tableta, etcétera. Por otro lado, Microsoft no, Microsoft es una empresa que se ha especializado en el tema del software y no están muy interesados en el tema del hardware, digamos a grosso modo, y ellos hacen el software, en este caso de Microsoft Windows, y delegan en terceros la fabricación del hardware en el cual va a funcionar. Por eso es que nosotros podemos ver que hay computadoras marcas Toshiba, Compaq, HP, ¿cuál era tenemos ahí varias marcas, bueno, ahorita se me escapan los nombres, bueno, Sony, por supuesto, ¿verdad? Este, Acer, entre otras. Entonces, todas estas computadoras que hemos mencionado, ¿verdad? Son fabricadas por las respectivas marcas que mencioné, pero funcionan con el sistema operativo Microsoft Windows. Entonces, ahí hay como un esfuerzo conjunto entre el fabricador del hardware y el del software. A nivel mundial, bueno, aquí tenemos un gráfico para que nos dé una idea. Este comportamiento pues se ha mantenido estable en los últimos años. Aquí podemos ver que el sistema operativo más usado en el mundo en términos generales es Windows. Cerca del 92% de las personas a nivel mundial usan Microsoft Windows. Aquí tenemos algunas versiones. El Windows 7, ¿verdad? Acapara el 56% de los usuarios. El Windows XP un 19%. Ya para el 2015 ha ido bajando un poco el Windows XP. Un sistema bastante interesante, ¿verdad? Bastante bueno que se ha logrado vencer la barrera inclusive de la década y que la gente pues lo sigue utilizando por su calidad. Windows 8.1 va apareciendo cada vez más y luego tenemos las versiones de Mac con un 5%. Por debajo viene el Windows 8, el cual no le ha ido muy bien que digamos. Windows Vista igual con un 2%, Linux y otros. Aquí podemos ver un pequeño comportamiento entre los años 2011 y 2015 de los diferentes sistemas operativos. Windows, como podemos ver, todas sus versiones pues prácticamente acaparan la gran mayoría de la población mundial, de los usuarios a nivel mundial. Esto no necesariamente implica que sea el mejor sistema operativo, sino que es el más conocido, ¿verdad? A nivel global y pues la gente lo prefiere utilizar pues simplemente porque ya conoce cómo funciona. Tenemos aquí que el Windows 7, ¿verdad? Vemos que la barra amarilla, que es la del 2011, y la barra roja, que es la del 2015, vemos que el Windows 7 ha tenido un crecimiento importante, cada vez se usa más. En cambio, el Windows XP, si vemos la parte amarilla y la parte roja, vemos que pues cada vez se ha estado utilizando menos, más que todo porque la misma empresa ha tratado de que se deje de utilizar, porque ha sido un sistema muy bueno y que no ha servido como mucho que se mantenga tanto en el mercado, entonces han tratado de irle sacando poco a poco. En Windows Vista, pues podemos ver que nunca logró un éxito y más bien ya en la parte del 2015 la sección roja pues ya es casi que inexistente. El Windows 8 también no ha sido muy bien recibido por el mercado y el Windows 8.1 pues sí, ¿verdad? Ha ido sustituyendo pues los problemas que ha tenido el Windows 8. Y después tenemos un segmento del mercado importante para el Mac y otro para el Linux. El resto del mercado pues se divide en más de 20 sistemas operativos a nivel mundial. Muy bien. Aquí tenemos ahora la otra cara de la moneda que tiene que ver con los sistemas operativos en dispositivos móviles, que no necesariamente son los mismos de los computadores. Muy bien. En sistemas operativos para celulares y tabletas, ¿verdad? Tenemos que Apple también tiene un,
un sistema operativo para este efecto. Google Android, ¿verdad? Tiene su sistema operativo el Android, el Java Me, el Nokia Symbian, el Windows Phone por ahí también se hace mencionar y el Kindle, entre otros, que vamos a tocar en este caso. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos que en lo que es la composición del mercado, ¿verdad? Tenemos prácticamente un empate entre lo que es los usuarios del Android con un 47% y el iOS, ¿verdad? De Apple con un 43%. Bueno, ahí ellos se reparten el mercado en términos generales. Y luego tenemos el Java Me con un 3%, el Symbian, que era un sistema operativo que tenía Nokia, o sea, era propio Nokia que en su momento pues lo usó mucho, todo un 3% lo tienen. El Windows Phone, a diferencia del escenario de computadoras que habíamos visto en las láminas anteriores, el Windows Phone no ha logrado imponerse en este mercado, sino que apenas, ¿verdad? Logra disputar un 2%. BlackBerry con un 1% va completamente de salida, entre otros más. Igual podemos ver el comportamiento en los últimos años. Podemos ver que hay un empate técnico entre el iOS de Mac y el Android de Google, donde tal vez al principio, en el 2013, el iOS se imponía con cierta facilidad y ha ido perdiendo un poco de terreno. Por el contrario, el Android ha ido ganando terreno del 2013 al 2015, ¿verdad? Teniendo casi las mismas cifras. Y los demás sistemas que ya hemos conversado, pues prácticamente van de salida. Lo que es el Symbian ya está descontinuado, el BlackBerry, ¿verdad? Ya no tiene el impacto que tuvo hace más de 10 años. Y el Windows Phone, ¿verdad? Que nace de un joint venture entre el Nokia y Microsoft, no, no ha tenido gran importancia a nivel de mercado. Muy bien, vamos a continuar con lo que es el malware. Esto es un concepto muy importante, ¿verdad? Porque es una de las amenazas que nos van a tratar de afectar a los equipos que tengamos a nivel personal y a nivel de la empresa, ya sea computadoras o sea también dispositivos móviles. Es importante el saber, digamos, cómo se comportan estos programas nocivos o maliciosos y a quienes afectan un poco más que otros. Muy bien. Aquí tenemos que aclarar, ¿verdad?, que la mayoría de las personas se refieren a los mismos como virus. Todo el mundo habla de del miedo que tienen de que un virus infecte sus equipos, ¿verdad? Pero en realidad vamos a ver que esto va un poco más allá. ¿Qué es un malware propiamente? Bueno, un malware es un programa, básicamente eso es un programa que alguien creó, alguien lo codificó con el único objeto de hacer daño. El programa pues va a entrar a los equipos, a atacar el software en diferentes formas y en diferentes facetas y también tiene diferentes objetivos. El malware básicamente va a ser todo aquel programa que tiene algún fin nocivo, ¿verdad? Que es malicioso y que nos va a generar problemas. Pero no podemos hablar de virus, sino que hay que hablar de malware, porque los virus son uno de los tipos de malware que existen. En realidad hay bastantes, hoy vamos a hablar de seis, y que es importante hacer la diferenciación. Bueno, dentro de los tipos de malware más importantes tenemos el gusano. El gusano es un programa que, como pusimos aquí, se duplica, ¿verdad? Y se propaga, pero no altera archivos. Ellos no van a destruir la información, simplemente retarda procesos. Es decir, aquellas personas que sienten que su computadora con el paso del tiempo se van haciendo un poco más lentas, que ahora para hacer cualquier cosita se pega, ya no es como nueva, ¿verdad? Que cuesta mucho cuando uno arranque, desde que inicia el proceso de arranque hasta que ya no la puede utilizar, ahora dura muchos minutos, etcétera. Muchas veces se le echa la culpa de esto a la edad, digámosle así, de la computadora, pero no obstante, muchas veces va a ser más bien que ella fue atacada sin que la persona se dé cuenta por un gusano. O sea, un malware, un programa que ingresa al sistema operativo y lo va a tratar de trabar hasta donde sea posible. Por eso es que nosotros notamos que la computadora está completamente lerda. El famoso virus, que es el que sí es muy conocido, es un malware, ¿verdad? Que se replica, o sea, él se va a estar reproduciendo, digamos, de esta forma, toma control, toma posesión del sistema operativo y su objetivo es destruir archivos. Entonces no vamos a tener una computadora lerda en este caso, sino si la computadora se mantiene igual, pero va a destruir la información.
El spyware, ¿verdad? Es un programa espía, por eso viene la palabra spy en inglés, ¿verdad? Va a extraer información. Su objetivo es entrar a la computadora, instalarse y tratar de captar aquella información que es de interés para un tercero, que obviamente no va a tener buenas intenciones. Llámese copiar el password, ver qué páginas se visitan, el usuario, etcétera. También tenemos otros malware por aquí que son los troyanos, ¿verdad? Estos programas en realidad podrían tener diferentes objetivos. Inclusive un virus podría estar disfrazado de troyano. Esto viene del mito del caballo de Troya, por supuesto, porque básicamente lo que dice es que el programa va a fingir ser algo, ¿verdad? Y va, cuando ya se instala en el equipo, pues revela su verdadera identidad y hace su cometido. Por ejemplo, una canción MP3 que ha sido descargada de un lugar ahí un poco sospechoso. Entonces el usuario revisa la canción, la baja pensando que es una canción MP3 y en el fondo lo que lleva es un malware en este caso. El bots, ¿verdad? Es un sistema operativo, perdón, es un malware que lo que intenta es aprovechar ilícitamente los recursos de las víctimas. Pongamos un ejemplo. Vamos a tratar de poner un sitio web, donde vamos a poner muchos videos, por ejemplo, de pornografía, pongamos ese ejemplo. Y no tenemos la capacidad económica como para comprar un servidor. Entonces, siendo yo una persona que quiero mantenerme en la parte ilegal, ¿verdad? Siempre en la parte ilícita. Entonces, por medio de un bot, yo podría enviar ese malware a diferentes computadoras en diferentes lugares y esclavizarlas, ¿verdad? El bot entra y empieza a aprovechar los recursos de la computadora, como un disco duro, capacidad de procesamiento de información. Entonces yo lo que hago es que mi sitio web, el de pornografía, ¿verdad? Que el ejemplo que hemos puesto, lo estarían dividiendo, en vez de tener un servidor a su servicio, lo estaríamos almacenando por pedacitos en diferentes computadoras a nivel de una red. Entonces, en vez de comprar un equipo caro, ¿verdad? Divido el esfuerzo en varias máquinas y simplemente le esclavizo los recursos. ¿Qué sucede con la persona que realmente es dueña de esas máquinas o de una computadora? No lo va a notar. No va a notar que en realidad parte de su disco duro está siendo utilizado para este fin. Y el DDoS es una denegación de servicios, ¿verdad? Es un programa que entra y trata de estropear todo lo que son servicios en línea, ¿verdad? Por ejemplo, un sistema bancario. Entonces tenemos este malware también. En términos generales, digamos, pues hay más, pero son los más relevantes para nuestros efectos y es importante entender, digamos, por lo menos de manera general, qué distingue uno al otro, cuáles son sus fines, ¿verdad? Y empezar a llamarlos como tiene que ser, no como la palabra virus, como algo genérico, sino como malware. Importante también mencionar que es un detalle que se nos escapa, ¿verdad? Con el famoso Microsoft Windows. Microsoft Windows es un programa que por estrategia comercial pues se ha ido posicionando, como ya hablamos, en más del 92% de la población mundial que usa computadoras. Sin embargo, también es importante saber que más del 99% del malware a nivel mundial está diseñado para atacar Windows, según algunos estudios. Entonces esto nos da ahí un arma de doble filo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para em, las organizaciones les parece tal vez interesante que sus usuarios mantengan el Microsoft Windows. ¿Por qué? Bueno, una de las principales ventajas que se tienen a la hora de adoptar el Microsoft Windows es que todo el mundo sabe usarlo. Desde que todo el mundo está en la escuela o está en el colegio, inclusive en algunas clases universitarias, se les enseña a usar Windows, se les enseña a usar el ambiente de Word, de Excel, de PowerPoint. Entonces, para una empresa es muy fácil, digamos, contratar a las personas con esos conocimientos, porque se ahorraría muchísimo en capacitación. Si la empresa decidiera cambiar, por ejemplo, a Linux o a Mac, pues tendría que hacer un esfuerzo para capacitar a las personas y eso resulta un poco caro, aunque tal vez no es tan difícil como uno se lo imagina al principio. Pero como todo en la vida, ahora el pero de este asunto es que si usted opta por usar Windows, pues va a tener que estar siempre preocupándose por el tema del malware. Pues básicamente más del 99% del mismo pues está diseñado para afectar a Windows. ¿Y por qué así? Bueno, un malware como hablamos hace un instante, es un programa
que está diseñado para hacer daño. Como programa, él sigue instrucciones, tiene una codificación y por supuesto que hay que indicarle, ¿verdad?, a cuál sistema operativo debe afectar. Entonces, un virus, por ejemplo, que está hecho para entrar a Microsoft Windows y destruir información, cuando entra, por ejemplo, por medio de un dispositivo USB a una computadora que en vez de Windows tenga Mac o tenga Linux, pues el malware no va a poder hacer nada porque el sistema para el cual él está diseñado a atacar pues no está y no reconoce el otro sistema operativo, por ejemplo el Mac o el Linux. Entonces ahí no habría problema. Por eso estos equipos básicamente no tienen que preocuparse en instalar algunas soluciones, lo que la gente llama antivirus, que en realidad se llaman soluciones de seguridad, consolas de seguridad, en los que vienen el anti-spyware, el antivirus, etcétera. En Windows obviamente todos tienen que tener esa seguridad, en los sistemas operativos restantes no necesariamente. Sí es opcional, se podría decir. Entonces así podemos ver que los virus y los malware en general no afectan parejo, digamos, a los diferentes sistemas. Es como tener un virus biológico, ¿verdad? Que ataca vacas y no necesariamente ese virus al traspasarse a un caballo, pues va a tener efecto porque no va a reconocer el ADN del caballo, que es diferente al ADN que él está acostumbrado a atacar, que es el de la vaca, por poner ese ejemplo. Igual los malware que atacan dispositivos móviles, pues son diseñados para cada dispositivo, para cada sistema operativo. Entonces, por ejemplo, un malware que ataca un iPhone, ¿verdad? Que son pocos los que existen, no, y lo conectamos a la computadora, pues no tendría ninguna interacción el malware entre la computadora que usa Windows y la que usa y el iPhone que está conectado, o el Android, ¿verdad? Llámese HTC, llámese Samsung o Huawei, entonces ahí serían sistemas diferentes porque estamos hablando del el Android. Entonces, no es que un virus o un malware en general va a atacar a todos los sistemas por parejo. Eso es muy importante tenerlo claro. Luego otro tema que sí siempre se menciona mucho es el tema de los hackers. Bueno, hay que tener claro que la palabra hackers, primero que todo, lo que realmente significa es una persona que tiene mucho conocimiento sobre algún tema en específico, no necesariamente sobre tecnologías de información. Entonces, un hacker, este, se podría llamar, como en español, una persona de una eminencia, un gurú, un especialista. Puede ser en cualquier tema, por ejemplo, en derecho penal, podría ser en administración de recursos humanos, etcétera. Naturalmente, esta denominación también se aplica para lo que es tecnologías de información, lo que la gente conoce como informática. Y un hacker, pues podría ser en este caso una persona que tiene mucho dominio de la informática, perfectamente. Pero ya de ahí al concepto que todo el mundo tiene de un hacker, que es básicamente una persona que a través de la informática hace daño, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Entonces, un hacker, para tenerlo claro, es simplemente una persona que tiene mucho conocimiento de algo. Ahora bien, si esta persona tiene mucho conocimiento de informática y decide que tiene que llevar a cabo alguna acción en beneficio o en perjuicio de otros, es lo que hablamos de los tipos de hackers que vamos a hablar en continuación. El Black Hat Hacker, ese es el hacker de sombrero negro, ¿verdad? Es una persona que tiene mucho conocimiento y que va a hacer ataques, por ejemplo, a un sitio web de una empresa, ¿verdad? Con el único fin de demostrar la capacidad que tiene el mismo para hacer un ataque a una empresa que está muy bien protegida. Es una cuestión más de intelecto, una cuestión más de ego, ¿verdad? Es una persona que quiere probarse a sí misma, que puede entrar y burlar los sistemas de seguridad de una empresa y van a gloriarse de esto, ¿verdad? Tiempo después. Entonces tenemos que los Black Hat básicamente van a atacar, ¿verdad? Diferentes empresas que las ven como un reto intelectual. De ahí no pasa más el asunto. Claro, ellos pueden ser muy peligrosos y podrían generar muchísimos problemas para las organizaciones. El White Hat Hacker, ¿verdad? El hacker de sombrero blanco en este caso, pues es otra persona que también está muy capacitada y que básicamente trata de detener al Black Hat y al Cracker, que ya lo vamos a definir. Es decir, es un hacker bueno, digámoslo de esa forma, que trabaja con las organizaciones, ¿verdad? Hombro a hombro, tratando de diseñar sistemas de seguridad y prevenir y contener ataques de los Black Hat y de los Crackers. En otras palabras, es un hacker que trabaja al servicio de las organizaciones. ¿Ok?
El Cracker, ¿verdad? También hace ataques parecidos al Black Hat. La diferencia con este es que el Cracker no solamente busca una cuestión de reconocimiento intelectual o un reto, ¿verdad? O de demostrar, ¿verdad? Que puede atacar ahí una empresa o una página o un sistema, ¿verdad? Muy bien custodiado, muy seguro, sino que ya busca sacar una ventaja ilícita de la misma. Entonces ya hablamos de una persona que a través de los sistemas de información hace un ataque con el fin de sustraer fondos, de robar información, de obtener cualquier tipo de ventaja que le permita en el futuro lucrar, ¿verdad? Generar dinero, obviamente a partir de actividades ilícitas. Eso es la diferencia con el Black Hat. También tenemos el Grey Hat, que según la literatura, pues es una persona que no se ha definido acerca de si va a servir al lado oscuro o al lado de la luz, ¿verdad? Es decir, a veces es un Black Hat, a veces es un White Hat. Está en ese vaivén. Es una cuestión más como filosófica. El Pricker, ¿verdad? Es un hacker que ataca por medio de la telefonía. El Newey es el novato. Y el Lamer, pues, es una persona que tal vez no tenga ningún tipo de, o no tenga muchos conocimientos y anda diciendo por todo lado que él es hacker. Es como un fanfarrón en términos generales. Muy bien. Anonymous, ¿verdad? Esto es un movimiento que muchas personas no lo conocen, otros sí lo conocen y lo asocian precisamente al tema anterior, ¿verdad? El tema de los hackers. Aquí vemos que básicamente Anonymous en realidad es una filosofía, es un movimiento que busca la libertad de expresión, básicamente ha hecho manifestaciones callejeras, cuando alguna situación se da en cualquier país del mundo donde se interpreta que se están pasando por encima los derechos humanos, los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión, etcétera. Entonces, pues se dan protestas. Anonymous es básicamente una filosofía donde las personas se organizan y van y protestan sobre un motivo X, ¿verdad? O Y. No es una organización propiamente porque no tiene ningún tipo de estructura, es decir, no hay ningún lugar donde ustedes digan que aquí está el presidente o la junta directiva, o que Anonymous tiene una sede en tal lugar, o tiene una sede física en tal país, o que tiene un sitio web para registrarse, ¿no? Sino que Anonymous básicamente es cualquier persona que sienta que se están atropellando los derechos de minorías, ¿verdad? Y trata de defender a ese grupo de personas de alguna u otra manera. Usualmente son con expresiones callejeras, como hemos hablado, manifestaciones como las que se dieron en Venezuela, ¿verdad? Contra el régimen de Chávez y Maduro, por poner un ejemplo. Pero también dentro de esta organización, bueno, en realidad no es una organización como ya hemos hablado, pero dentro de este movimiento, que cualquiera puede ser parte de este movimiento, podría haber personas con muchísimo conocimiento técnico de tecnologías de la información. Entonces, podría ser que en nombre de una causa justa, digámosle de esa forma, una persona, un hacker, ¿verdad? Haga un ataque a una empresa o a una institución del gobierno, ¿verdad? En nombre de Anonymous. Pero no necesariamente significa que Anonymous va a hacer sus ataques por medio de la web o de sistemas de información, sino que podría ser, como les digo, de otras maneras. Muy bien. Así podemos entonces concluir que Anonymous podría ser una amenaza si la empresa para la cual estamos trabajando o estamos examinando, pues lleva a cabo algunas acciones no éticas o discriminatorias, pero lo contrario, Anonymous pues no debería ser considerado como tal. Hay que quitarse la idea de que son hackers, ¿verdad? Sino que simplemente es un movimiento, una filosofía. Así, por ejemplo, si en este instante nosotros sacamos un ratito para conversar nuestras preocupaciones sobre la situación que se vive en Siria o las labores que hace el gobierno de la República en nuestro país, pues si nos volvemos críticos y empezamos a mirar los hechos y empezamos a identificar los intereses de quienes quieren llevar a cabo esa guerra en Oriente Medio o sobre por qué en nuestro país se hacen ciertas cosas, pues eso con el simple hecho de discutirlo y de comentarlo un poquito nos convertiría en anónimos según la definición. Porque para ser anónimos en teoría no hay, bueno, en teoría y en la práctica no hay que llenar un formulario, no hay que inscribirse en ningún lado, sino simplemente, ¿verdad? Tratar de cuestionar las cosas, tratar de pensar por qué se pasan las cosas y, pues tratar de defender, ¿verdad? Las causas justas en términos generales. Bueno, algunos ataques que se han llevado a cabo fue a Visa y a Mastercard hace unos años cuando empezaron a impedir las donaciones a Wikileaks. Recordemos que Wikileaks es una organización de Julian Assange, ¿verdad? Que logró
hackear, ¿verdad? Algunos cables del gobierno de los Estados Unidos y dio a conocer hace unos años lo que muchas personas ya sospechábamos o sabíamos, ¿verdad? Que era que se estaba haciendo un espionaje desde el gobierno estadounidense hacia los demás gobiernos del mundo, incluido el de Costa Rica. Él hizo una serie de denuncias, ¿verdad? Y pues bueno, él se le dio orden de captura y está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Realmente ha sido un dolor de cabeza para las potencias, las grandes potencias occidentales. Y la empresa o la organización que lidera Wikileaks, pues tenía un fin parecido al de Anonymous, ¿verdad? El de dar a conocer cosas que son importantes, que la opinión pública las conozca y demás. Y se le bloqueó una de las formas que trató de asfixiar, se trató de que se asfixiara este movimiento fue impedirle que la gente pues hiciera donaciones. Entonces, Anonymous, ¿verdad? En represalias atacó a las websites de Visa y Mastercard por negarse a ayudarles a los compañeros de Wikileaks. Luego también Sony cuando cerraron el sitio Megaloop, ¿verdad? Para lo que es la descarga de música y también a algunas organizaciones de Venezuela, pues por la represión que hacen de su pueblo. Organizaciones espías, sí, pues claro, hay bastantes, ¿verdad? Como lo que hemos hablado de Wikileaks o como las grandes y gravísimas revelaciones que hizo Edward Snowden en cuanto a que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está interceptando todas las llamadas de teléfono, todos los mensajes de texto, toda la mensajería virtual como WhatsApp, ¿verdad? Está siendo monitoreada a nivel mundial. Entonces vemos que vamos más allá, no solamente se está espiando de gobierno a gobierno, sino de un gobierno a todos los ciudadanos del mundo, no solo de su respectivo país. Bueno, obviamente Edward Snowden también sacó esta información que es muy delicada y la dio a- la empezó a circular en la red y pues destapó un tamal ahí bastante complicado, ¿verdad? Él está refugiado ahorita en Rusia, y ha sido acusado de alta traición, según tengo entendido. Pero bueno, son detalles que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, algunas de otras amenazas que hay que considerar no necesariamente van a venir desde el exterior, como un malware, sino también podría ser que algunas amenazas se desarrollen a lo interno de la organización. Por ejemplo, muchas de las amenazas o situaciones peligrosas que se podrían desarrollar podrían inclusive ser llevadas a cabo consciente o inconscientemente por los trabajadores de la empresa. Entonces también vamos a hablar un poquito de ello. En una encuesta realizada en España por la firma Imperva, ¿verdad? En el 2012, se anunció que entre los resultados que el 72% de los encuestados habían admitido que habían sustraído datos de sus organizaciones. Esto es un punto muy, muy importante y muy típico, ¿verdad? Una persona puede grabar en diferentes dispositivos información de la empresa y se la puede llevar para diferentes aspectos y eso es un riesgo que la empresa tiene que tener conciencia de que existe. Se cree también que muchas personas creen que los datos de sus trabajos son de ellos y no de la empresa. Pongamos un ejemplo. Una persona viene y desarrolla una lista, una cartera de clientes con respectivos números de teléfono, con sus mails, sus nombres, sus direcciones, hasta cuentas bancarias, qué sé yo. Y entonces esta persona después es despedida y ella dice, bueno, yo me llevo esta base de datos porque esta base de datos la hice yo y no se la voy a dejar a la empresa. Entonces se da esta fuga de información que también es complicado de manejar. Inclusive en el estudio que hemos mencionado se hablaba de que el 90% de las personas están dispuestas a vender la información. Premisa, bueno, el atacante podría estar adentro, puede haber fuga de información, ya sea intencionalmente o por negligencia, ¿verdad? Entonces es importantísimo que la administración capacite a sus funcionarios, ¿verdad? Y también les haga hacer conciencia sobre la importancia de mantener una ética y cuidado con la información corporativa. Algunas amenazas que se dan es el ataque del misceláneo, ¿verdad? Esto básicamente tiene que ver con robo de información por parte del personal de limpieza, sea de la empresa, inclusive subcontratado a un tercero, ¿verdad? Digamos que un gerente tiene información valiosa en una llave malla, como le llamamos acá, y deja la llave ahí mal puesta en un escritorio, llena el misceláneo, limpia y se lleva la llave malla este,
no por la llave maya en sí, sino a sabiendas que ahí hay cierta información importante que el gerente tal vez en un descuido o por negligencia pues lo deja ahí mal puesto y el misceláneo ataca. O que muchas veces empresas ya criminales, ¿verdad? Pues se abusan de, o más bien utilizan a los misceláneos para llevar a cabo estas acciones y obtener la información que necesitan. También hay que tener en cuenta que se pueden grabar cualquier conversación confidencial, inclusive con el teléfono celular. Tener también cuidado a la hora de tomar videos y fotografías sobre actos privados, etcétera. Las redes sociales, por supuesto que es un tema muy importante a considerar y que la empresa debería hacer conciencia en los funcionarios sobre los peligros y riesgos que conlleva el uso de las redes sociales. Aclaro, las redes sociales son muy buenas y son muy útiles. De hecho, es conveniente utilizarlas, pero hay que saber cómo utilizarlas. Por ejemplo, en el plano personal, aquí yo menciono que es importante nunca revelar en los perfiles de las personas físicas donde trabajan, la universidad donde están estudiando, por ejemplo, y donde viven, ¿verdad? Son datos que no es necesario revelarlos. Tener cuidado con las fotografías que se suben a la red, que no muestren el carro con su número de placa, que no muestren el trabajo, ni la casa donde estamos viviendo, no subir fotos de personas sin el consentimiento explícito de ellas. Y tener cuidado con la exposición de niños, de padres, ¿verdad? Para no dar información gratuitamente. También es importante que los amigos que se admiten en una red social sean realmente personas de confianza, personas realmente que uno las conozca y no admitir cualquier persona simplemente por un perfil que nos llegó ahí con una foto bonita, porque no sabemos quién está detrás de ese perfil. Y no exponer a la empresa en la red, digamos, no salir ahí con signos externos, llámese un isotipo, un logotipo, la marca, este, haciendo también actos de índole personal con alguna gorra, una jacket, una camiseta, el carnet de identificación de la empresa. Eso es importante que se quede regulado a nivel de la entidad. También, ¿verdad? La empresa tiene que tener cuidado y revelar o hacer políticas para que la gente se conecte únicamente a la Wi-Fi que son seguras. Esto en el caso de que ande una laptop, por ejemplo, de la empresa, una notebook, una MacBook, etcétera. Y no se conecta a cualquier red por más abierta que sea, porque ahí se podría dar una fuga de información importante, igual con las conexiones Bluetooth. Tener cuidado son cosas que la empresa en general, todo lo que hemos estado hablando, debería la empresa primero hacer una campaña de capacitación a la gente para que ellos conozcan todos estos detalles y también es importante que se vayan regulando todas estas actividades según verdadero reglamento de uso de tecnologías de información o un reglamento de informática donde se establezca todos los detalles que hemos conversado. El respaldo también es importantísimo, ¿verdad? El respaldo, pues, nos va a permitir a nosotros recuperar la información si es que por alguna razón el equipo se dañó o hubo cualquier otro contratiempo. Si tenemos respaldada la información, pues no hay ningún problema y los riesgos se minimizan bastante. Aquí tenemos que es importantísimo que la empresa tenga dentro del reglamento que he citado unas políticas claras en cuanto al tema del respaldo que defina quiénes son los responsables, cada cuánto se tienen que hacer los respaldos, qué cosas se van a respaldar, qué cosas no, cuáles son los medios, ya sea el hardware o el software con el que lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si es una empresa grande y tiene un servidor para respaldos y lo puedes respaldar todo por medio de la red, pues en buena hora. Pero si no, si por ejemplo va a utilizar discos duros externos, uno a cada funcionario, pues está bien, hay que hacerlo, pero hay que definir el uso que se le va a dar a ese disco duro y cómo va a ser la labor de respaldo. Considerar las contingencias, ¿verdad? A ver si es más fácil o más práctico respaldar en la nube o tener un servidor para respaldos, analizar costos-beneficios de las propuestas, entre otros. En cuanto al correo electrónico, también es importante hacer conciencia en los funcionarios que el correo electrónico de la empresa es para uso laboral y no personal, ¿verdad? También indicarles que no deben usar password predecibles, no deben anotar los passwords en ningún papelito y tenerlo ahí a la vista en el escritorio. Tampoco hacer password, perdón,
que sean fácilmente deducibles a raíz de los hobbies o los familiares de una persona. Por ejemplo, que si una persona tiene un hijo que se llama Tomás, entonces el correo va a ser Tomás 1, eso no hay que hacerlo, ¿verdad? Sino enseñarlos a hacer claves un poco más seguras, no abrir mensajes de personas que son desconocidas o extraños y reglamentar en términos generales el uso del email institucional es importantísimo. El hoax es otra amenaza a la información que existe. Básicamente es cuando se expone una información que usualmente es falsa y que genera alerta, ¿verdad? Genera alerta, como por ejemplo el que tengo aquí en la imagen que se daba antes mucho por correo electrónico, cuando se decía que se iba a cerrar el Hotmail o que iban a empezar a cobrar el Messenger en esa época, el Messenger de Hotmail, o decía alerta, un virus nuevo, o cadenas religiosas, ¿verdad? Con una imagen de Jesús y que decía si usted no reenvía este mensaje por correo a 30 personas, usted se está avergonzando de su fe. O si usted envía este mensaje le van a regalar un teléfono nuevo, cosas por el estilo. Ahora esto se pasa un poco de correo electrónico a mensajería de texto tipo WhatsApp, tipo Viber, tipo Line y también en las redes sociales, ¿verdad? Si usted le da un link, perdón, un like a este chiquito, pues le va a dar $1 para una operación, cosas de ese tipo, que son puramente mensajes, falsos y que tienen como objetivo saturar las cuentas de correo electrónico, saturar los mails y perder el tiempo laboral, ¿verdad? Hacer pérdidas del tiempo laboral. Entonces hay que hacer conciencia en las personas de que esto existe y que hay que ignorarlos. Los keylogger hay que tener cuidado, son dispositivos tanto físicos como lógicos que lo que buscan es robar password, ¿verdad? Password, usuarios, claves en general y que hay que tener cuidado con los mismos. Aquí vemos en esta imagen que a la derecha que es como una especie de llave malla, un USB memory card, pero en realidad este es un keylogger. La persona que meta este dispositivo en su computadora, lo que va a hacer es que él, cada vez que usted entra a una a cualquier cuenta, o sea una cuenta de correo, una cuenta de red social, una cuenta bancaria, él va a estar grabando ahí los passwords, ¿verdad? Por supuesto, si esto se complementa con el ataque misceláneo, después va a venir el misceláneo, arranca el aparatito y llega y lo entrega afuera, en la acera, en la calle, a las personas que están ya delinquiendo. Importante hacer conciencia en las personas que cada vez que abandonan su puesto de trabajo tienen que cerrar la sesión. Muchas veces, por desgracia, las personas se levantan y se van para el baño, se van para almorzar y dejan el correo abierto, dejan la sesión abierta. Entonces, cualquier persona puede entrar a esa máquina, hacer lo que guste, enviar emails en nombre de la verdadera persona usuaria, extraer información clave, etcétera. Entonces, hay que hacer conciencia, ¿verdad? Una y otra vez de la importancia de lo que es cerrar cada vez que uno se retira la sesión de la computadora. La ingeniería social, ¿verdad? Básicamente la ingeniería social es una técnica para obtener información aprovechándose de la buena voluntad de las personas. Entonces, la persona que se dedica a hacer la ingeniería social, básicamente a raíz de una serie de mentiras pequeñitas, ¿verdad? Se va ganando la confianza de las personas y va a lograr su cometido. En este caso, pues hay un video que vamos a ver ahí que habla sobre un ataque que se hizo a una universidad, donde inclusive se esclavizó una red de computadoras por medio de un bot. Pero podemos ver cómo el hacker, porque fue un hacker el que lo hizo, en este caso un cracker, él hace la incursión físicamente a la universidad por medio de la ingeniería social. Este video pues está dentro de los materiales del curso para que ustedes lo consulten más adelante. De igual forma, en el tema que acabamos de ver de redes sociales, hay un video que habla sobre la información en las redes sociales y un reportaje que hizo Telenoticias de Canal 7 sobre el tema de las redes sociales, en este caso desde la perspectiva laboral, que es muy interesante también que lo tomemos en cuenta. Y ya vamos finalizando con el phishing. El phishing es muy peligroso. El phishing es un mensaje que tiene como fin estafar a la gente. Siempre es un mensaje que nos va a llegar al correo electrónico o ahora por medio de mensajería virtual a los teléfonos celulares. Pero en términos generales es un mensaje que se hace pasar por un mensaje verdadero de una entidad o de una empresa. Por ejemplo, imaginémonos que nos llega un mensaje del Banco de Costa Rica, ¿verdad? O el Banco Nacional o el BAC San José, etcétera. Obviamente un mensaje que es falso, pero nos mandan la imagen, nos mandan el logo, nos mandan nos hacen todo el artilugio, ¿verdad? Para que nosotros, caigamos, ¿verdad? En esta trampa y siempre nos van a llevar a un link.
siempre nos van a llevar ahí un vínculo donde vamos a ir a una página nueva que parecen las páginas reales de esas instituciones financieras, por ejemplo, y nos van a solicitar siempre datos privados. Siempre nos van a decir que una situación determinada sucedió y que necesitan que entremos a la cuenta y digitemos la clave dinámica o el password o digamos cuál es el usuario tal, etcétera. Entonces, el número de tarjeta de crédito, etcétera. Siempre, digamos, se basan en una apariencia falsa para que nosotros demos la información, como números de teléfono, números de cédula, etcétera. Los remitentes son sospechosos. Yo aquí he juntado, ya para ir finalizando, algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, este es un poco viejo, se le decía a la gente, se llegaba un mensaje a la gente por correo electrónico, mira, entra y revisa lo que lo que sucedió al Facebook y la gente le daba clic y le salía esta pantalla. La gente ve el logo de Facebook, ve todo azul y blanco y entraba ahí donde dice email y password sin darse cuenta que arriba la página era falsa y nos estaban robando pues precisamente eso, los usuarios. También este que empezó a circular hace mucho tiempo en Facebook, donde aparecían digámosle así, rótulos en el muro con mensajes que hablaban sobre videos de alto contenido sexual, como por ejemplo algo así como, mira, los encontraron haciendo el amor en un barco enfrente de toda la empresa, algo así. Entonces las personas entraban a ver el famoso video motivados por la curiosidad y apareció una pantalla que les decía, vea el video que usted va a ver, es un video que tiene sexo, entonces tiene que ser mayor de 18 años. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero es una especie de declaración jurada y abajo había que poner el usuario y el password diciendo que uno estaba de acuerdo que uno no tenía más de 18 años, pero en realidad lo que uno estaba haciendo era entregando el control de la cuenta. Y entonces después de eso, en en el perfil de esta persona que entró ahí a ver este video, le empezaban a publicar un montón de pornografía en el muro a nombre de esta persona, ¿verdad? Obviamente es en el consentimiento de esta persona y ya perdían el control del perfil. Aquí tenemos otro mensaje donde le llega a uno diciendo que va a haber un concurso, se van a rifar varios artículos, que hay que meterse en ese link para participar, ¿verdad? Un mensaje sospechoso. Este otro, ¿verdad? Que era un phishing muy bien hecho porque nos llevaba a una página que era inclusive mejor que la verdadera de Mastercard a nivel mundial. Tenía todos los atributos, contáctenos, preguntas frecuentes, home, etcétera. Tenía muy buen diseño y obviamente aquí nos decían que metiéramos el número de la tarjeta de crédito y la clave. Entonces era un phishing indudablemente. Luego he recibido varios mensajes de bancos reales, ¿verdad? En este caso es un mensaje falso del Banco de Costa Rica donde nos dicen que hubo un intento de fraude fallido y que hay que entrar a esa cuenta para revisar qué fue lo que pasó. A ese vínculo, esas letras que se ven azules ahí, ese link, hay que entrar ahí para ver qué fue lo que pasó y en realidad no es que hubo un intento de fraude fallido, es que este es el intento de fraude en el que estamos trabajando. Ustedes pueden ver que está muy bien elaborado. Luego llegó este otro que decía que hubo una actualización en la seguridad bancaria, entonces que había que entrar a ese vínculo para entrar al banco, revisar que todo estaba bien y confirmar que uno era el dueño de la cuenta bancaria. Y en realidad lo que están haciendo era robando el password y el usuario. Aquí tenemos otro que causa mucha risa porque decían que un video que habíamos subido a YouTube estaba en el top 10 a nivel mundial. En esa época no tenía ningún video. Y aquí el vínculo nos abre una página que no es YouTube. Entonces, definitivamente ahí nos iban a robar la cuenta y el usuario. Eso a términos generales, pues es la información que hemos pensado que es importante que el auditor y el estudiante en este caso tenga presente. Y tendríamos ya por terminado este tema de las amenazas a la información. Ya vamos a ver las consultas por los medios que ya hemos establecido, los canales respectivos. Muchas gracias.